Este domingo, segundo domingo de la Pascua, que es también conocido como el Domingo de la Misericordia, creo que es un día muy importante para nosotros los cristianos, un día muy propicio para que nosotros nos dejemos amar por Dios, nos dejemos perdonar. Es decir, que la misericordia de Dios tenga un efecto en nuestra vida, que la misericordia de Dios se haga efectiva dentro de nuestra vida. Dice el Papa Francisco que la misericordia de Dios no se trata de una cualidad más o de un adjetivo más de nuestro Señor que nosotros le podemos atribuir, sino que se trata del corazón mismo de nuestro Señor, del corazón abierto que quiere encontrarse con nosotros, que quiere amarnos, que quiere perdonarnos. Y es un momento importante para que nosotros aceptemos eso. Señor, que tu misericordia venga a nuestra vida. Por otro lado, también creo que es un día muy especial para que nosotros pidamos al Señor la fe, para que nosotros le pidamos al Señor que nos enseñe a creer, para que nosotros podamos aceptar la resurrección, podamos aceptar la misericordia de Dios en nuestra vida. Vemos la misericordia y vemos también la fe al mismo tiempo. Ahora, vemos cómo desde el domingo de resurrección, durante estos días de la octava de la Pascua, hemos visto la manifestación de la misericordia de Dios, del amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Si ustedes han estado llegando a misa dentro de la octava o al menos leyendo el Evangelio, se habrán dado cuenta que algo muy peculiar o que algo muy especial tenían en común estos pasajes del Evangelio dentro de la octava. ¿Qué era eso especial? ¿Qué era eso particular? Que el Señor aparece a sus discípulos, es decir, que tiene encuentro con sus discípulos, con María Magdalena, con los discípulos de Maús, con los 11. En todos estos pasajes del Evangelio vemos el encuentro con nuestro Señor. ¿Y cómo vemos aquí las manifestaciones de la misericordia y del amor de Dios por cada uno de nosotros? Porque recordemos esto, el Señor en su pasión, en el momento de la cruz, sus discípulos, todos sus seguidores, lo decíamos en otras reflexiones pasadas, le abandonaron, le rechazaron, le traicionaron, le negaron. Y cuando el Señor muere y resucita, lo primero que hace es salir al encuentro, ir al encuentro de sus discípulos. Esto nos debe de llevar a nosotros a la reflexión y darnos cuenta y ver, mira, lo primero que hace el Señor al resucitar es buscar a aquellos que le traicionaron, que le dejaron solos, que por miedo se encerraron. El Señor sale al encuentro. No va y reprocha. El Señor no busca venganza, mucho menos. El Señor quiere encontrarse con ellos. Esta es una buena enseñanza para nosotros porque en algún momento, en medio de nuestra debilidad, cuando nosotros sentimos que traicionamos a nuestro Señor, cuando sentimos que le hemos abandonado, que nos alejamos, que con nuestros pecados le hemos rechazado también, a veces nos apartamos, nos alejamos por miedo, por pena, por lo que haya sido. Pero nos damos cuenta que el Señor sale a nuestro encuentro. Lo peor que nosotros podemos hacer es alejarnos más. Pero aunque nos alejemos, el Señor va, quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Entonces, tengamos en cuenta esto. Vemos cómo el amor de Dios es tan grande que lo primero que hace al resucitar es ir a aquellos, buscar a aquellos sus discípulos, buscar a sus seguidores, a pesar de sus debilidades, porque el Señor conoce sus debilidades, conoce las miserias de todos nosotros, pero quiere el encuentro, quiere el perdón, quiere la reconciliación. Que también nosotros nos sintamos así, en esos momentos cuando por nuestra debilidad nos apartamos de Él. No nos alejemos, sino que busquemos ese encuentro, que el Señor ya está ahí esperándonos. En el Evangelio del día de hoy, de este domingo, vemos cómo el Señor se aparece nuevamente a sus discípulos. Dicen que ellos estaban encerrados por miedo a los judíos y el Señor se aparece ahí, en medio de ellos. Quiere encontrarse con ellos. No hay ningún obstáculo para que el Señor se acerque a ellos. Se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros, paz a ustedes. Qué importante es esto, ¿eh? Lo he dicho en otro momento y lo repito aquí. Cuando el Señor se aparece en medio de sus discípulos, lo primero que les dice es paz. Les desea la paz. Tengamos en cuenta esto. La paz de Jesús, la paz en nuestras vidas, no va a llegar cuando los problemas se vayan, no va a llegar cuando las dificultades desaparezcan, no va a llegar cuando las tristezas se vayan, no va a llegar en ninguno de esos momentos. A veces creemos que la paz es ausencia de, la paz es presencia de Dios. Cuando Dios viene a tu vida, Dios te da la paz. Vemos, se hace presente y dice, paz a vosotros. Dice el Evangelio que enseguida les muestra sus heridas, les muestra sus manos, les muestra sus costados. Y nuevamente le dice, paz a vosotros, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también les envío yo a ustedes.
Y procede el Señor a darles el Espíritu Santo, que no es poca cosa. Vemos que el Señor resucita y a pesar de todo les da el Espíritu Santo, les envía y les dice, a quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengan los pecados, les quedan retenidos. Aquí llama la atención y es como lo protagónico, si lo podemos decir aquí, en este evangelio, porque Tomás no estaba presente cuando el Señor se aparece por primera vez a sus discípulos. No estaba presente. Pero sus hermanos, los discípulos, les hacen ver, le anuncian la resurrección y le dice, hemos visto al Señor. Y es aquí donde aparece la incredulidad de Tomás. Y no lo cree, a pesar de que los discípulos, sus hermanos, se lo habían anunciado, hemos visto al Señor. Él dice, hasta que no vea sus manos, su costado, no meta mis dedos en esas heridas, no creeré. ¿Qué es lo que sucedió? Que 8 días después el Señor aparece, y es donde va con Tomás y le dice, ven aquí, mete tus dedos aquí. Prueba y verás que soy yo. Así lo hace Tomás, mete sus dedos en sus heridas y es cuando dice, Señor mío y Dios mío. Esto que decimos también en la Eucaristía, al reconocerle, Señor mío y Dios mío, que estás ahí en la Eucaristía, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, porque me has visto, has creído, porque me has visto, has creído. Pero dichosos aquellos que creen sin haberme visto. El Señor está haciendo referencia a todos nosotros, que no tenemos quizá esa experiencia que tuvieron los 11 los discípulos cuando el Señor se presentó a mostrarles sus heridas. No estamos en ese momento, pero nosotros creemos, nosotros tenemos la fe. Por eso les decía, es un día de dejarnos amar por Dios, en el que vemos su misericordia que se acerca a nosotros, que el corazón de Dios quiere estar con nosotros, pero también es un día para pedir la fe. Enséñanos, Señor, a creer, que en medio de estas situaciones que a veces pareciera que no estás presente, que hay una ausencia aparente tuya, quiero verte a través de las distintas situaciones de nuestra vida. Es verdad, a veces como Tomás, nosotros podemos querer pruebas así, palpables, corporales, porque así somos. Queremos pruebas tangibles, ¿no? Queremos ver, queremos escuchar, queremos tocar para poder creer. Pero nosotros hoy, en nuestros días, podemos constatar la presencia de nuestro Dios a través de distintos signos que Él nos ha dejado, especialmente a través de los sacramentos. ¿Cómo podemos nosotros experimentar la misericordia? ¿Cómo podemos experimentar nosotros la presencia de Dios? Especialmente dejándonos amar, dejándonos perdonar por Dios. Algo que llama mucho la atención es que a veces nos cuesta demasiado perdonar, nos cuesta demasiado ser misericordiosos con los demás. Pero ¿cómo podemos ser misericordiosos y perdonar si no nos dejamos amar en primer lugar? Si no nos dejamos que la misericordia de Dios actúe en nuestra vida. Así como Tomás, muchas veces nosotros reaccionamos, pero la misericordia de Dios se hace presente ahí en el sacramento de la reconciliación, donde nos reconciliamos con Dios en la confesión, donde nos dejamos amar, donde nos dejamos perdonar, donde la misericordia de Dios se hace presente. Así como Tomás a veces necesitamos pruebas, pero recordemos los discípulos de Maús, ¿dónde le reconocieron? ¿Dónde ardía su corazón? Cuando el Señor les explicaba las Escrituras. Ahí también se hace presente Dios. Ahí también se hace presente su voz que nos habla, que constantemente está hablándonos. En la Eucaristía está Él presente, se hace presente, verdaderamente es nuestro Señor. Entonces, hermanos, este domingo, Domingo de la Misericordia, es un día muy especial para nosotros, que nos debemos dejar amar por Dios, dejarnos perdonar, que la misericordia de Dios se haga presente en nuestras vidas, pero también que nosotros pidamos la fe. Tenemos a veces esa necesidad como Tomás la tuvo, pero nosotros creemos y somos bienaventurados y somos dichosos que eso que dice el Señor nosotros lo vivamos. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Enséñame a creer, Señor. Enséñame a verte en las distintas situaciones de la vida. Enséñame a verte en tu palabra. Enséñame a verte en la Eucaristía. Enséñame a verte en el sacramento de la reconciliación, donde puedo sentir tu amor, tu misericordia y tu perdón, para que eso que tú has dicho, que como el Padre me envía, yo también los envío, yo también pueda ser misericordioso, yo también pueda amar, yo también pueda perdonar y pueda mostrarle a los demás que tú existes, que tú verdaderamente has resucitado y eres un Cristo vivo. Que así sea.